Amables televidentes y oyentes, quiero proponer ahora mismo a nuestra audiencia abstraernos en los siguientes minutos de la actualidad política para abordar un tema de interés social. Y es que en estos días se está conmemorando la Semana Internacional de las Personas Sordas en el Ecuador. ¿Qué significa esto para el mencionado grupo social? Lo vamos a conocer de inmediato. Vinicio Vaquero, tecnólogo en diseño gráfico, presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. Bueno, y justamente aquí en la televisión legislativa nos acompaña Vinicio Vaquero, quien es el presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas, que tiene la bondad pues de visitar la televisión legislativa y TVL Noticias Emisión Estelar. Y también a mi izquierda, derecha de sus pantallas, Yael Pazmiño, que nos apoya regularmente con la traducción en lenguaje de señas o la interpretación en lengua de señas. Vinicio, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Esta va a ser una entrevista muy interesante. Justamente vamos a tener acá a Yael, que va a hacer la interpretación. ¿Qué significa, Vinicio, la Semana Internacional de las Personas Sordas en el Ecuador? Con gusto, primero agradecerles la oportunidad de poder venir aquí. Bueno, ¿qué significa la Semana Internacional de las Personas Sordas? Bueno, podemos decirles que es una semana internacional en la cual nosotros recordamos y conmemoramos año a año siempre esta festividad. Y lo hacemos mediante caminatas, mediante reconocimiento también al gobierno por ayudarnos a recuperar nuestra identidad como personas sordas y más que todo nuestro idioma, que es la lengua de señas. Nosotros estamos afiliados a la Federación Mundial de Personas Sordas y nosotros conmemoramos junto con ellos, ¿no? Año a año. Me gustaría, solamente para que conozca nuestro público, fundamentalmente los amigos y amigas que escuchan la señal de la radio de la Asamblea, pues lo tenemos acá a Vinicio, que se está dirigiendo pues a través de la televisión con lengua de señas, y a Yael, que a través de su voz está haciendo la interpretación. ¿Desde cuándo, Vinicio, se conmemora y se efectúan actos o se hacen o se preparan actividades por la Semana Internacional de las Personas Sordas? Claro, ¿cuándo empieza? El 21 de septiembre hasta el 27 de septiembre es una semana de actividades. Por lo general, estas actividades constan de diferentes programas y de diferentes participaciones de niños hasta adultos, desde el lunes hasta el domingo. Es eventos nacionales con muchas actividades que muestran pues nuestras propuestas al gobierno también y la respuesta positiva que siempre hemos tenido. ¿Cómo ha cambiado, Vinicio, la situación de las personas con esta discapacidad? Las personas identificadas sordas, por un lado, y se me viene a la mente otra cosa, porque ya él me decía cómo ha cambiado pues la concepción hoy de las personas sordas. Antes se les denominaba personas sordomudas. ¿Cómo ha cambiado esta denominación hoy, estimado Vinicio? Con gusto, sí. Mucho tiempo antes las personas en realidad no abrían su mente y no entendían esto de las discapacidades. E incluso era un término peyorativo decir personas sordo, mudo o personas especiales. Pero a medida que el tiempo ha seguido transcurriendo, pues el lenguaje también ha ido cambiando de manera positiva y se ha hecho una difusión también. En el caso de las personas sordas con discapacidad, no somos personas sordomudas, porque nosotros nos sentimos mal. Eso significa que nosotros no entendemos algo, no tenemos las mismas capacidades. Nosotros podemos leer igual que las personas oyentes, tenemos los mismos derechos civiles, igual que cualquier persona, y esa visión es la que se ha seguido cambiando hasta ahora, y eso involucra también nuestra identidad como personas sordas, y es verdad, así hemos seguido, y estamos difundiendo esto a los periodistas también, este lenguaje positivo. Vinicio Vaquero es una persona joven, pero entiendo, está casada y también tiene hijos. En el entorno familiar, ¿cómo se puede llevar y cómo lleva Vinicio justamente esta discapacidad? ¿Cómo se comunica con su señora, con su entorno familiar? Cuéntenos un poquito su experiencia de vida, Vinicio. Con gusto, sí. Bueno, yo desde niño, desde que yo nací a la edad de 1 año, se oficializó mi sordera debido a una fiebre alta que yo tuve y también falta de tratamiento médico, ¿no? Sí.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, bueno, mi madre también estaba preocupada, no sabía dónde inscribirme en alguna escuela hasta que yo inicié en el INAL. El INAL es una escuela especializada para sordos. Al inicio, bueno, pues nos obligaban a oralizar, a hablar. Y bueno, sí, también nos permitían mover nuestras manos como lengua de señas, pero sí, me obligaban también a hablar. Pero yo adentro no interiorizaba en realidad esto de hablar hace mucho tiempo. A medida que seguí creciendo, mi madre me dice, a mi cuñado dice, mira, así se dice cuñado. Repite igual que yo, pero la verdad es que yo no entendía qué significa cuñado y le preguntaba a otra persona sorda, mi cuñado, ¿qué significa? El esposo de mi hermana. Y poco a poco seguimos entendiendo que la manera de cómo comunicarnos y captar mejor las cosas era utilizando la lengua de señas. Y así es que yo hasta terminar y graduarme pues en la universidad fue muy difícil, tuve bastantes barreras de comunicación, pero mi esposa también es sorda, ¿no? Mi hijo también, él es una persona sorda y mi familia somos capaces, nos comunicamos, somos felices. ¿Y ha sido complicado para Vinicio Vaquero insertarse en la sociedad, poder estudiar, poder trabajar por esa condición de discapacidad, pero fundamentalmente por esos estereotipos y esos prejuicios que históricamente ha tenido la sociedad ecuatoriana? Claro que sí. Anteriormente, hace muchos años, donde, qué sé yo, no existía la ley inclusiva del 40% de personas con discapacidad, pues la verdad es que era un poco difícil, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, me llamaban a alguna reunión y yo era la única persona sorda y todos hablaban, yo no sabía de qué tema se hablaba. Una hora era yo sentado en esta reunión y al final de la reunión me informaban solo los puntos principales que se habían tratado, pero yo, mi opinión, dar mi derecho, mi razón, no, pues, entonces es verdad, era para mí muy difícil. Ahora tenemos la accesibilidad como son las herramientas técnicas, los intérpretes de lengua de señas, ¿no? De señas que han disminuido esta brecha. ¿Cómo ha cambiado la situación, la vida de las personas con discapacidad a partir primero de la Constitución que nos rige, la Constitución de Montecristi, que reconoce a este como un grupo de atención prioritaria, pero también con la vigencia hace pocos años de la Ley Orgánica de las Discapacidades? Sin duda alguna, esta ley es verdad, como el gobierno nos ha ayudado. Algunos es verdad, nos falta ciertos aspectos, cierta lucha, nos toca seguir, ¿no? A veces sí, nos faltan más, abrir más puertas, ¿no? Proyectos, en tema de propuestas, sí falta, pero resaltamos que la atención es mucho más, pero seguimos luchando. Qué bueno y qué alegría. Vinicio, finalmente, ¿qué actividades están previstas adicionalmente para lo que resta de la semana, de esta Semana Internacional de las Personas Sordas en el Ecuador? Claro, el día sábado, por ejemplo, de cada provincia del Ecuador van a venir acá a Quito, en el Parque Julio Andrade. Ahí nos vamos a reunir a las 11 y vamos a caminar hasta el Consejo Provincial de Pichincha. Están invitadas todas las autoridades del gobierno, también de aquí de la Asamblea, y vamos a entregarles propuestas, artículos también, y necesitamos respuestas, reconocimiento también a nuestra lengua de señas y reconocimiento también al Día Internacional de la Persona Intérprete, ¿no? Que ya se acerca, que es en septiembre. Esa propuesta nosotros queremos que nos apoyen y la queremos socializar también, ¿no? Y sacarle provecho. Qué bueno. Vinicio, gracias por el tiempo, gracias por la gentileza. Gracias igual a usted. Igualmente para Yael, pues, que nos acompaña siempre acá en la interpretación en lengua de señas. Vinicio Vaquero, quien es el presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas, que justamente nos ha dado luces en torno a esta Semana Internacional de las Personas Sordas en el Ecuador.